motivadora, ha de ser competitiva, digamos, inflexible, ¿no? Como que se debe impartir un currículum estándar y un poco ajeno a las vidas cotidianas del alumnado, como que no hay alternativa. Pero, ¿por qué la escuela no puede ser de otra forma? Esa es la pregunta que Paco Olvera no ha dejado de hacerse a lo largo de su trayectoria, y primero como maestro y luego como inspector, ¿no? He intentado resumirla porque, como se trata de una charla debate y no de una conferencia, lo importante es que al final de nuestras intervenciones la gente intervenga, ¿no? Y pregunte todas sus dudas al final. Bueno, Paco termina la carrera de magisterio, supongo que decepcionado porque no le aporta mucho más que el bachillerato, ¿no? Y ya es él mismo el que tiene que crearse su propia manera de educar. Eh, Durante sus primeros años experimentales llega a la conclusión de que tiene que construir una idea de escuela acorde con sus ideales. Eh, Además, da la casualidad que asiste al cuarto congreso del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que junto con la pedagogía Frenet le proporciona una idea innovadora que le serán muy útiles a lo largo de su vida, ¿no? Poco después lo destinan a un colegio de Coín. ¿Perdón? Bueno, lo destinan a un colegio de Coín por un periodo de 5 años, pero por falta de espacio, pues se tiene que habilitar una casa en medio del pueblo, exclusivamente para su clase. Los niños no tardan en bautizarla como la Casa de la Pradera, en homenaje a una serie que se echaba por la tele por aquel entonces, ¿no? Y bueno, Paco, una vez empezado el curso y viendo que los alumnos como que no se enteraban un poco, decía, se hacía la misma pregunta una y otra vez, ¿no? Como, ¿por qué olvidan los chiquillos lo que tanto esfuerzo me, me- me- lo que les tengo que explicar con tanto esfuerzo, ¿no? Y finalmente, pues decide embarcarse, ser valiente y embarcarse en una aventura inolvidable. Eh, Emplea metodología heredada de Freinet, un pedagogo francés que, bueno, entre las técnicas que emplea son el texto libre, la asamblea de clase, la investigación del medio, y de esta forma pues logra crear una atmósfera de libertad en el aula. Pero eso sí, ¿no? Los niños tienen claro que el respeto es fundamental, tanto hacia el maestro como entre ellos mismos, ¿no? Y algo que me parece curioso es que por muchos años que esos alumnos hubieran sido súbditos, basta con que alguien los tratara como a seres libres y únicos para que conservaran ese espíritu de por vida. Por tanto, no hay que subestimar la influencia que un buen maestro puede llegar a tener sobre el futuro de los alumnos. Bien, una vez terminados esos 5 años apasionantes en Coín, al movimiento cooperativo de Escuela Popular, del que forma parte Paco, le proponen un reto, y es hacerse cargo de los colegios del polígono de Cartuja, un barrio marginal de Granada, durante otros 5 años. Y se encuentran con que son muchos los que han abandonado la escuela y los colegios están casi vacíos, ¿no? Pero quisiera aclarar que ya no es Paco ya no es aquel guerrillero aislado de los años de Coín, sino que es más bien un integrante de un proyecto colectivo, de un equipo comprometido que emplea todos los medios posibles para que el Colegio Alfaguara prospere, ¿no? Eh, las reuniones son frecuentes, se revisan constantemente las metodologías,
la organización del colegio, se imparten talleres de todo tipo, se elaboran materiales didácticos, asociaciones de vecinos, se habla con las familias, en fin, un esfuerzo ímprobo que da sus frutos, pues se logra que regresen muchos de esos alumnos a los que la escuela tradicional había aburrido. Yo en concreto valoro mucho esa dedicación, creo que lo que hacen esos maestros tiene un mérito increíble, es decir, pudiendo acomodarse con su sueldo de funcionario, deciden aún así luchar por sus sueños, ¿no? Por muy utópicos que parezcan, pero en realidad no tienen nada de utópico. Y ellos mismos se dan cuenta al trabajar en equipo de que un grupo cohesionado de personas puede llegar a hacer cosas muy positivas por los demás. Y si nos ponemos a analizar, vemos que buena parte de quienes integraban ese colectivo dividían sus fuerzas en tres ejes de actuación social. En primer lugar, el de la militancia política. Paco, por ejemplo, llega a ser alcalde de Maracena a finales de los 90. En segundo lugar, el frente sindical, que en su caso fue por comisiones obreras. Y por último está la implicación pedagógica, que es evidente en Paco, pero que seguramente sería la que tuviera más peso en sus vidas, ¿no? En cierto modo, reproducían la figura militante de Célestin Freinet, un pedagogo pues, cuyo propósito era el de transformar la educación para así poder transformar la sociedad. Por otra parte, después de la experiencia de Almanjaya, Paco se convierte en diputado provincial y también decide hacerse inspector de educación, porque aquello le va a tomar mucho tiempo y suponía que iba a estar mucho tiempo fuera de clase, pero se presenta a inspector no por la modalidad de evaluación y control, a la que estamos acostumbrados, con el inspector en modo sargento, no. Se presenta por la de asesoramiento pedagógico. Se encarga de apoyar a los maestros, de animarlos a perder el miedo y a innovar, por supuesto. Y bueno, yo también añadiría que a Paco le gusta considerarse un maestro innovador, metido a inspector, que no inspector a secas, pero no es cualquier inspector, sino un inspector republicano, que defiende la laicidad, la igualdad, el respeto. Y bueno, actualmente, una vez retirado, recientemente, Paco hace lo posible por difundir su idea desde la experiencia, Sube vídeos muy curiosos a su canal de YouTube, imparte charlas, publica libros sobre pedagogía y escribe con regularidad para el periódico Ideal en su sección Ideal en clase. Pero no penséis que es un loco encerrado en su torre de marfil. No. Sino que sigue haciendo lo que siempre ha hecho, que es vivir y disfrutar la vida con los demás. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero no haberme dejado nada en el tintero. Y como estoy impaciente por escuchar a Paco, veamos qué mensaje nos trae. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues creo que vamos a no perder más tiempo. Ha hecho una presentación muy generosa, amplia, y que yo en ella creo nos reflejamos, en este caso, todas mis compañeras y compañeros del movimiento cooperativo de Escuela Popular, que tengo hoy la alegría enorme de ver aquí un buen número de ellos y de ellas, y que hemos tenido un recorrido desde la etapa de la transición, final de los años 70, hasta ahora, que el movimiento sigue manteniendo esta llama de una escuela para la vida. Decía el presidente del Ateneo, Jesús, cuando presentaba en las redes esta charla, que según Freud y Lacan, del cual yo creo que él es un buen seguidor, pues él lo ha dicho ya antes, hay tres acciones humanas que son imposibles: educar, gobernar
y lo que le concierne es, de una manera más directa, psicoanalizar. Yo no me voy a meter en el tema de la política, no me voy a meter en el tema del psicoanálisis, obviamente, sino que voy a intentar refutar, lo digo esto con un poco de buen humor y ironía, de que educar sí es posible. Y pienso que fue porque a Freud y a Lacan, entre otros, se le olvidó añadirle a la educación un componente que, si no se tiene, efectivamente la hace imposible, que es el amor. Por eso yo defiendo, voy a intentar convenceros de que educar es amar. Y amar sabemos todo lo que es, unos mejor que otros, no depende esto de cómo nos haya ido en la vida, los amores, esto es muy complejo. Ahí nos perderíamos si cada uno relatáramos, analizáramos nuestros componentes individuales y las experiencias. El amor, en un sentido como lo entendemos, ahí sí podemos entenderlo todo y todas, es una entrega, es un dar, es una generosidad, es solidarizarte, es ponerte en el lugar del otro, es querer que crezca como persona. Y en ese componente es donde aparece la educación como herramienta imprescindible del amor para hacer que las personas crezcan y seamos capaces de ser felices, integrados en una sociedad en la cual debemos participar. Bien, pues dicho esto, yo lo que digo que cuando Lacan y Freud dicen que no es posible porque dice que nunca se alcanza un nivel suficiente o siempre van a faltar cosas por saber, yo le digo, claro, ¿cómo no cayeron Freud y Lacan en una cuestión que es obvia? Es que creo que ellos consideran la educación como una meta, y una meta es un lugar donde uno va, y mientras vas tienes los pasos tasados, medidos. Claro, así esa meta, una vez que la tienes allí al fondo, pues si no consigues desarrollarte en la medida de lo posible, siempre te faltará algo. Pero es que yo creo que la educación no es eso, no es una meta. La educación es un camino, es un proceso y por tanto inevitablemente inacabado. Pero tiene una gran importancia, y es que cada paso que damos es un paso en el que crecemos y por tanto es un paso con el que nos educamos. Para que veáis la estructura de lo que voy a intentar a partir de ahora deciros, voy a intentar responderme a 4 preguntas que en el ámbito de la educación son muy comunes. ¿Quién educa? ¿Para quién educamos? ¿Qué educamos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo primero, ¿quién? No me voy a referir, el concepto de educación en un sentido más amplio, intervendrían en el mismo toda la comunidad. ¿Sabéis eso que se dice, no? Que ni siquiera todas las manos de una tribu son suficientes para educar a una persona. Pero yo quiero aquí circunscribirme a lo que es la educación institucional, escolar, para no perdernos. No la de la familia, no la de la sociedad, no la de todos los medios culturales de todo tipo que intervienen en ella. En este caso, con la institución escolar, está claro que los docentes somos la pieza clave de esta maravilla de educar en el amor. Pero tengo que decir que no todos los docentes que estén trabajando en la educación, a mí me parece que son merecedores de llamarse tales. Yo aquí voy a ser muy duro, pero creo que es justo, y reivindico que solo debería de haber en educación, igual que en otras profesiones, aquellas personas vocacionales que amen a su profesión y por tanto amen a su alumno. A partir de esos ingredientes, con el respeto, es que ya lo tenemos todo casi hecho. Ahora solo nos falta aprender algunas cosillas, esas son más fáciles. Si tenemos ese componente del amor, si amamos la educación y por tanto a nuestros alumnos, que no escuchemos esas cosas que yo he escuchado en los claustros, no que bien que es viernes, porque eso nos viene a todos muy bien, porque hemos hecho una semana de trabajo agotadora y necesitamos cambiar el chip,
sino porque estamos deseando de irnos de la escuela para olvidar nuestro trabajo y no tener en cuenta a nuestros alumnos, pues entonces yo creo que para que al menos haya unos docentes amorosos, pues se necesitan dos cosas que hoy no se dan. Una formación inicial del profesorado mientras la gente estudia adecuada. Hoy en las escuelas de formación del profesorado, quitando honrosas excepciones, se da un currículum que son cerrados, son currículos que nada o poco tienen que ver con la escuela real y son currículos que están cargados de teoría. Hacen falta currículum abierto, currículum didáctico, currículum con práctica, de tal modo que lo que ellos ven allí se parezca lo más posible en lo que van a dar luego en los colegios e institutos. Entonces, en ese sentido, es donde lo primero que tiene que cambiar es la formación inicial del profesorado. Y en segundo lugar, cómo seleccionamos a ese profesorado. El sistema de oposiciones solo garantiza que se sepan X temas, que se reproduzcan con mayor o peor fortuna y ya está. Se nos pueden colar hasta locos, se nos puede colar mucha gente que esta profesión no le interesa, se puede colar gente que vienen a ella como una forma de vivir. En fin, sé que estoy siendo muy exigente y hay que buscarse la vida donde sea, pero me voy a permitir que yo desde la utopía hoy reivindique aquí lo máximo. Luego viene la realidad para dejar las cosas en su sitio, como sabemos. Reivindico, por tanto, esa vocación, que es una palabra con connotaciones religiosas un tanto denostada, pero que yo creo que vale su sentido, que es entregarse a. Y por tanto la selección debía de ser de otro modo, como hay países, no es que yo estoy planteando una cosa que sea una locura, Finlandia, por ejemplo, que es muy conocida, donde se tiene en cuenta la formación, allí van los mejores y las mejores, y luego un proceso de práctica muy tutorializada, muy profunda, donde se juntan las dos cosas y ya quien sale pues es docente. Pero es que no está tan lejos, mirad, lo que se conoce, los más antiguos conocerán o les sonará, durante la República, la Segunda República, lo que se conoce como el plan profesional. Las escuelas de magisterio formaban al alumnado, ahí se evaluaba ese saber que habían adquirido y luego, incluso pagándoles, iban y daban ya clases durante un periodo de práctica. Y con esas dos cosas eran elementos suficientes para comprobar al menos, ningún sistema es perfecto, de cómo si era una persona válida o no. Y mira, tuve la suerte de ser de ese, ya del plan 1967, lo que se conocía como acceso directo, del cual tuve la suerte de salir. Fui un buen estudiante porque me interesaba ser maestro, trabajar, estaba muy ilusionado y entonces saqué buenas notas durante la carrera, pero también me impliqué en el colegio donde fui a dar las prácticas, de tal modo que yo no tuve que hacer oposiciones y tuve esa suerte. Por tanto, formación inicial de otro tipo y selección de otro tipo. Ahora, ¿para quién tiene que ir la educación? La educación es un derecho fundamental, por tanto, de ahí se deduce que tiene que ser absolutamente para todas las personas. Y tiene que ser de calidad, y tiene que ser inclusiva. Lo de calidad lo aparto porque tiene que ver más con los dos puntos que me faltan. Pero sí me quiero detener un poco en la inclusión. Mirad, la inclusión de todas las posibles relaciones entre los seres humanos es, digamos, el nivel más alto, el más perfecto, el más deseable. Lo primero sería la exclusión, que es fuera de aquí, no te tengo en cuenta. Lo segundo sería la segregación, que es, dice uno, bueno, sé que existe, pero quédate ahí, en un rincón. El tercero sería la integración, que muchos diremos, ay, qué bien, ya hemos llegado, es lo que teníamos, es lo que todo el mundo reclama. Pero no, la integración, aunque incluye
a un colectivo dentro de otro más amplio, siempre tiene mirándolo a él con una connotación o hándicap, es decir, pone el acento en la diferencia. Y finalmente, la inclusión es cuando en vez de poner el acento en la diferencia, lo ponemos en cómo solucionar las barreras para que toda persona tenga una situación integrada en el grupo donde está. Por tanto, la integración es un componente ineludible de esta educación amorosa. Y por tanto, la escuela no puede ser una escuela de talla única. La escuela tiene que tener tantas tallas como personas haya. Y no hay que tener miedo. Muchas veces creemos que somos justos porque le damos a todo el mundo por igual. Y eso no es justicia. Otro componente inevitable de la educación en el amor es la equidad. Y la equidad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada persona lo que necesita. Segundo punto, por tanto. Ese es el para quién. Ahora, ¿qué damos? Pues mirad, necesitamos una escuela, lo decía Álvaro, que nuestro presentador, que veo que estaba ahí rebuscando un poco entre lo que yo habré escrito algunas veces, y no sé dónde ha sacado eso, pero en fin, ha cogido lo importante. Mira, lo que damos tenemos que sea un currículum abierto, un currículum contextualizado y un currículum que parta de los intereses de nuestros niños y niñas. ¿Abierto por qué? Porque el saber no tiene fronteras, aunque sí prioridades. Y este tema se resuelve con la motivación. La doble motivación o interés, por un lado de los alumnos y por otro lado de los profesores. De tal modo que hay que ejercitar, los docentes tienen que ejercitar su autonomía pedagógica, tanto la suya personal con libertad de cátedra como los proyectos de centro. Mira, yo que he sido inspector 27 años, lee uno las leyes educativas, lee uno las introducciones y allí es precioso todo lo que se pone. Se habla de autonomía pedagógica, pero os quiero decir que es una gran mentira. Son muy pocas las personas, los compañeros y compañeras que son valientes y aún a riesgo de ser criticados por compañeros, por familia, incluso por inspectores, llevan adelante el camino en el que creen y no el que los sujeta al miedo y a ese ámbito de confort. Por tanto, hay que ser valientes en este sentido y de ahí que, por tanto, los currículums tengan que ser abiertos, inacabados y, por tanto, incompletos. Y en este sentido vuelvo a referirme una vez más a Freud y Lacan por no haber asistido a clase el día que se daba la clase del amor. En segundo lugar, contextualizamos porque es evidente. Igual que decíamos en la inclusión que no se puede dar todo lo mismo, no todos los colectivos humanos tienen las mismas necesidades. No es lo mismo una zona rural que urbana, no son igual unas edades que otras. Hay grandes diferencias. Siempre tenemos que trabajar con la diversidad, con la diferencia. Lo que tenemos que tener siempre presente es que lo diverso es lo común, es lo habitual y es lo deseable. Y finalmente los intereses de los niños y niñas. Y puede alguien estar pensando, pero ¿cómo vamos a construir una escuela donde hagamos lo que solo les dé la gana a los niños y a las niñas? Mis compañeros y compañeras del MESEC que están aquí presentes saben muy bien de lo que estoy hablando. Saben que en el contexto clase, en ese ecosistema maravilloso donde hemos creado las condiciones de amor, se produce de manera natural, primero a través de los textos libres, a través de las asambleas, a través de los proyectos de investigación, van cayendo uno tras otro los temas que en principio tienen interés para algunos de ellos. Cuando se agotan los temas, si es que sucediera, ahí está el maestro o la maestra para sugerir otros. Pero os puedo garantizar que en los 17 años que yo estuve de maestro, nunca se terminaron los temas. Porque es que la clase, al tener sus ventanas abiertas al mundo que le rodea,
Siempre invitábamos gente que daban pie a otros temas o visitábamos nosotros una cooperativa, una fábrica, lo cual conseguíamos que siempre se replicaran unos temas con otros. Bien, y eso sería un poco el qué. Ahora ya vamos al último punto, el cómo. El cómo, mira, hay, ya sabéis, un concepto que sobre todo a los docentes cada vez más común, pero también en otros campos, es la neurociencia, la neuroeducación. Tenemos un tocayo, un paisano de Granada, Francisco Mora, neurocientífico, neuroeducador, que pone mucho hincapié en una cuestión. Entonces, que la neurociencia se trata de que hoy tenemos medios para estudiar el cerebro. Y aunque nos queda muchísimo por descubrir, sabemos ya cómo se producen ciertos mecanismos de la noxis, del conocimiento. Sabemos cómo en los sistemas límbicos, en el hipocampo, se producen en un lugar este último la memoria, cómo en nuestra capacidad frontal, ahí es donde bullen todas las sinapsis neuronales para construir el conocimiento. Pero él dice que hay un combustible inevitable. ¿Otro más? No, yo creo que es que lo llama de otra manera. Él lo llama científicamente es la emoción. La emoción es como un humor, una hormona, un algo que se cuela, que va activando todo en nuestro cerebro para provocar una inquietud, una necesidad de saber inevitable. Por eso los niños no son vagos, porque no quieren trabajar, tienen una curiosidad natural, una necesidad de aprender. Somos los maestros y la escuela quienes los aburrimos. Es la sociedad con sus exigencias tasadas quien hace que vayamos convirtiendo este sistema en un sistema rutinario. Y podéis decir, todos estudiamos en aquella escuela tradicional y hemos llegado a ciertos sitios. Y la escuela sigue su marcha y mucha gente lo consigue. Sí, porque a pesar de todo, los alumnos aprenden a pesar de esa escuela. Ahí se demuestra la necesidad de inquietud por saber. Y hay muchos niños, muchas personas que a pesar de todo terminan aprendiendo. Pero ¿cuántos no se quedaron en el camino porque tuvieron que dar respuesta a esa única talla de la escuela homogeneizadora? De ahí que no nos podemos conformar. Incluso la escuela tradicional dé respuesta a una talla, por muy mayoritaria que sea. Por tanto, en este sentido, decimos educar es amar, y yo podría decir también que educar es emocionar. Bien, queridos amigos y amigas, pues como veis, me había planteado no sé cuánto tiempo he usado, una media hora. Al final no he mirado ni el reloj. Pero creo que yo siempre me gusta decir que no hay que estirar y darle muchas vueltas a las cosas, sino decir lo justo. Luego espero que en el debate aparezcan dudas, propuestas diferentes. Pero me voy a permitir, antes de yo terminar esta intervención, que tenga aquí un recuerdo a una película que cada vez que la veo me emociona. Es una película de José Luis Cuerda, de 1999, La lengua de las mariposas. Ese don Gregorio, que se dirige a su alumno y en particular a Moncho, el gorrioncito, como le dice, ahí están perfectamente reflejados en esa película los dos componentes que he intentado trasladaros, el amor y la emoción. Porque no solo le enseña la funcionalidad de la lengua en las mariposas, sino que le enseña en la clase valores como el amor, la amistad, la solidaridad, el compartir. En definitiva, un concepto integral de la educación. Un concepto porque amamos. Nuestro mundo sería mucho mejor, mucho más justo, si este componente de la educación amorosa estuviera más presente. Y no como algo inevitable para instruir a las personas, para que aprendan ciertas utilidades, ciertas profesiones, donde se olvide la felicidad de las personas, se olviden las emociones y los afectos. Reivindico una escuela que sea útil para la vida de las personas, pero también para su felicidad. Y veréis ahí de fondo, y ya si me callo,
cuando me jubilé, mi hijo Víctor, entre otros regalos, sobre todo el regalo más importante es que en una fiesta sorpresa convocó a muchos queridos amigos y compañeros antiguos, y sobre todo fue mi sorpresa que ya con casi 50 años que tienen, estuvo una representación de mis alumnos y alumnas de la Casa de la Pradera. Y entonces mi hijo hizo esto que veía a mi espalda, donde pone una escuela para la vida, y él cogió un collage de fotos donde estoy con queridos compañeros, son fotos algunas más antiguas, momentos en los que él pensó que eran importantes para mí. Efectivamente, Víctor, muchas gracias a mi hijo, porque dio en la clave ese día de lo que resumía toda una vida profesional, una escuela para la vida útil para la felicidad de las personas, con emoción y con amor. Muchas gracias. Bueno, y ahora Jesús, ya pues, esto es. como no hay nadie que haya escrito sus preguntas en el chat, voy a empezar a preguntarte algunas cosillas. Paco, Venga, ¿te parece? venga, ven. Intentaré ser muy breve ya en las respuestas, no repetirme. Venga. Vale. Paco, ¿qué le diría a los que piensan que aquello que hiciste hace bastantes años, por ejemplo, en la Casa de la Pradera o en Almanjaya, que eso ya no es posible? Como si ya no hubiera la misma libertad. ¿Cuáles son los límites que la ley le impone al maestro hoy en día? Mira, aprovechando que veo aquí, lo aprovecho para saludarlo a mi amigo y colega, inspector Juan Ruiz Lucena. Esta es una conversación que hemos tenido en la ley, ya que has preguntado la ley. Yo sabéis lo que le digo, y Juan sabe a lo que me refiero. Cuando yo hemos ido cambiando de una zona a otra, en la que estamos 5 años, siempre me reúno, él también lo hace, por primera vez con los claustros, y le doy un poco este pequeño discurso y veo las caras de incredulidad, y entonces me preguntan algunas personas, pero todo eso que estás diciendo está dentro de la ley, es legal, y yo les digo, provocándolo, no solo es legal, sino os diré que todos los que no lo hacen, que podéis ser el 80%, estáis fuera de la ley. Solo el 20% que hace esto que yo he dicho estarían dentro de la ley, porque es lo que recogen las introducciones de los reales decretos, de los decretos en Andalucía que hablan de investigación, creatividad, etcétera, etcétera. Por tanto, contestada está, límite legal no hay uno. Ejerce tu libertad de cátedra, ejerce tu autonomía pedagógica, sé valiente y cumple el sueño de educar amando. Sí, pero, por ejemplo, en mi instituto, yo eso lo he vivido, había un profesor que quería sacarnos al patio. El director no lo dejaba. ¿Por qué? O sea, ¿eso es legal por parte del director? No sé. Pues mira, yo por no andar aquí en disquisiciones diré que no es legal. Un maestro puede sacar a su alumno, es verdad que no lo ponen fácil a veces, y eso es una cuestión que precisamente es que, oye, recordemos que estamos en una institución muy rígida, una institución muy normativa, que pone muchos límites legales y normativos para no precisamente facilitar las cosas. Pero yo te diré que igual que antes, cuando yo fui aquel maestro guerrillero, mira, yo he hecho barbaridades, entre comillas lo de las barbaridades. He montado en mi coche un Simca 1200 LS y íbamos 16 en el coche. Hoy es verdad que eso sería una locura impensable. Yo lo he sacado continuamente a mis alumnos al campo, hemos ido a visitar fábricas. Hoy, quien no quiere hacer las cosas te pone como excusa las normas y dicen, es que yo cómo voy a salir con mi alumno y si le pasa algo. Pues mira, tú haces un escrito, los padres, todos los que te autoricen, y tú, salvo negligencia, haces esa actividad
porque aunque sucediera algo, si, salvo, insisto, una negligencia que es que te haya ido y abandonado a los alumnos, si un chiquillo se cae y se fractura una muñeca, no, nadie te va a ti a responsabilizar de eso, ni los padres, ni un juez. Por tanto, no se hacen las cosas, la inmensa mayoría de ellas, porque no se quiere. Por tanto, hablemos claro. Hay a veces límites, pero que siempre hay maneras de poder superarlo. Muchas gracias, Paco. Vale. Hay dos palabras pedidas. Han levantado la mano Juan Antonio Ruiz, por favor. Quite el... Ahora, ¿me oís ahora? Ahora sí. Paco. Hola, Juan. Ante todo, te felicito. Bueno, no es la primera vez que lo voy a hacer, ¿eh? Siempre que te oigo lo hago. Pero después de esta felicitación, que seguro que es compartida por los 44 que estamos, o los muchos que estamos aquí escuchando esta tarde, has empezado diciendo, haciendo una crítica, que yo también comparto, al sistema educativo, y ahí los frutos que obtenemos del mismo. Y has dicho, hay que cambiar la formación inicial, hay que cambiar el sistema de acceso, totalmente de acuerdo. No has dicho, podía haber avanzado un poquito hacia cuál es el modelo que tú, a criterio tuyo, sería el más idóneo. Has avanzado un poquito en el sistema de acceso, pero no en el de formación. Pero mi pregunta va más en la línea, Paco, y después de 7 cambios de leyes orgánicas desde el año 1985 hasta hoy, ¿han sido tan torpes los dirigentes que no han dado todavía con la tecla para encontrar la ley adecuada? La ley que al menos nos lleve hacia esa educación de calidad que tú propugnas y que más de uno defendemos. Mójate. Juan, tu respuesta es compleja, pero a la vez tiene, desde mi punto de vista, una respuesta relativamente sencilla. Y es que tenemos la educación o los sistemas educativos en Occidente y allí, digamos, en coherencia con los sistemas políticos y económicos dominantes. Por eso yo lo que me gusta decir es que la educación puede ser una palanca de cambio para transformar precisamente un sistema económico y social injusto. Que somos minoría, ya lo sabemos. No tendrías que habérmelo recordado esta tarde una vez más. Pero nadie nos va a robar la ilusión y la utopía de que en ese proceso educativo, como yo lo definía, cada paso que damos, que a veces damos algún paso hacia adelante y otras veces hacia atrás, aprendamos y conquistemos. Yo que estudié historia, veo la historia, a pesar de que por momentos pesimistas como estos que estamos viviendo parece que nos estancamos, incluso vamos para atrás, la veo como un reto necesario, una elixir que va avanzando y mejorando las cuestiones. Ahora bien, el que seamos, por tanto, Juan, minoría, ya sabes tú que esas 7 leyes orgánicas son el resultado de equilibrios políticos, igual que ahora la LOE que se está discutiendo, se va a empezar a discutir, va a venir a reparar solo en parte, como tú muy bien sabes, la terrible ley Wert. Pero no hay en el Parlamento fuerzas suficientemente numerosas y con las ideas claras para dar un paso adelante. Y no la hay porque no tenemos una sociedad que vote mucho más a los partidos que podrían representar. Por tanto, yo aquí termino, soy realista, sé que tenemos también soy posibilista en decir, bueno, como no se puede hacer nada, me quedo paralizado. No, yo digo, sé que es difícil, sé que soy minoría, pero me van a oír.
¿Alguien más se anima? Sí, yo. Sí, sí. ¿Cómo? Hay un compañero que lleva un chándal que se llama iPhone. iPhone. Sí, que quería hablar, que ha levantado la mano. Ah, creo. Eres Fran, ¿no? Tiene que quitar el sonido. Tienes que apagar tú el sonido. Ahora, Ahora sí, Ahora. ahora. ¿se me oye bien? Sí, Perfecto. Fran, un saludo. Buenas tardes, un saludo Paco y un saludo a todos. Es un lujo estar aquí escuchándote y bueno, y espero que también participen los demás y que podamos aprender todos de todos. Lo que sí está claro es que cuando me pongo a escucharlo y a escucharte, siempre se me enciende esa llamita de querer más, de no parar y de emocionarme, ¿no? Que en teoría de lo que trata la charla. Me presento, soy Fran, estoy ahora mismo en España, pero vivo en el extranjero, Paco lo sabe, en países nórdicos. Quiero introducir y un poco hacer referencia a lo que he vivido allí en un país como Islandia y Suecia, donde, bueno, ahora mismo están intentando introducir poco a poco la asignatura de empatía, que viene directa del sistema educativo danés. Seguramente que tengamos algún conocimiento o hayamos leído sobre esto. Y me parece bastante interesante porque está muy relacionado con lo que nos quiere contar nuestro tocayo, como bien has comentado, Paco, Francisco Mora, ¿no? Encargado de la neurociencia y la neuroeducación. Un tema a indagar y en el que queda mucho todavía por avanzar, pero bueno, yo también estoy interesado en ese tema para mi proyecto final de máster de profesorado, que ha sido el motivo principal por el que he tenido que bajar a España, ¿no? Entre otras muchas situaciones personales que tengo. Por un lado, me siento un poco frustrado porque hemos dicho que la educación tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con, por ejemplo, Punset dice que tiene que ver con aceptar la diversidad, la gran diversidad que tenemos hoy en día en las aulas, y por qué no pensar también en una educación a nivel global, a nivel mundial, todo el mundo con la misma educación y no tener tantísimas problemática a la hora de estudiar y a la hora de convalidar estudios y a la hora, porque yo ahora mismo estoy preparado, hay un artículo por ahí en la ley que dice que tenemos que promover el tránsito de trabajadores por Europa, que tenemos que tal, y yo solo lo único que veo son trabas, trabas por el lenguaje, trabas por una educación global, en teoría, ¿no? Cada vez se está consiguiendo más, pero es insuficiente. Y luego una pregunta que le quiero lanzar a Paco y a todos, que participemos, que intentemos hacer esa asamblea de la que tanto hace referencia Paco y Freinet, Celestín en este caso, aquí aunque sea en Zoom, que es uno de los errores que también cita Punset en uno de sus vídeos, que es la jerarquización de las asignaturas y la relación que tiene con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Porque yo no tengo la capacidad, quizás la misma capacidad que Paco lo sabe, que me conoce y se lo he comentado más de una vez. Soy futbolista, vengo del mundo del fútbol, he tenido mis inquietudes y bueno, algo se encendió en mi corazón y me dijo tengo que estudiar y quiero estar relacionado con el deporte y aprender sobre ciencia de la actividad física del deporte. Cada vez voy avanzando y dando pasos en ese sentido, pero a lo mejor no tengo la capacidad memorística, como bien ha comentado el primer compañero, este joven que no recuerdo el nombre, discúlpame, que no tiene por qué ser la escuela memorística aburrida y desalentadora en ese sentido, pero a lo mejor sí tengo otro tipo de inteligencia y cómo trabajarlo. Si me puede contestar Paco o también algunos de los conferenciantes a lo de la inteligencia múltiple y la jerarquización de las asignaturas. ¿Qué opinas? Bueno, yo te diría, Fran, que Freinet por intuición y Howard Gardner posteriormente con una constatación más científica vienen a decir lo mismo, y es que la inteligencia no es única
Y por tanto, dice, esta persona es muy inteligente, esta es regular y esta es bastante torpe. No. Como dice Gardner, la inteligencia es múltiple. Cada persona, primero, tenemos distintas inteligencias, lo cual es una suerte porque tú lo has dicho bien. Si no tengo una muy rellenita, tengo otra. Es decir, todos y todas tenemos elementos para poder destacar. Pero luego la gran, no me quiero extender mucho porque esto sería un tema de mucha profundidad si es que lo hiciéramos, es que lo que viene a decir Gardner y Freynes también es que todas las inteligencias, todos estamos capacitados para aprender y sobre todo todas se pueden desarrollar. Y ahí es donde entra la educación adecuada que yo he defendido hoy aquí con emoción y amor. Por tanto, tú, Frank, que eres un gran deportista y que, bueno, pues pensabas que a lo mejor no tenías pues, esa capacidad de memoria, de entender ciertas cosas, pues como estás demostrando, sí que lo eres capaz, pero además si echaras tu camino por otro lado, seguramente que también lo harías. Por tanto, respuesta es que todos tenemos capacidad de aprender, la educación es un camino posible a desarrollar, lo único que tenemos es que a cada persona con equidad darle desde pequeño lo que necesita, hacer que la escuela sea más útil, que sea menos aburrida, que sea más práctica y con esas relaciones de emociones y afectos crearemos las condiciones para que se nos escapen lo menos posible. Gracias. Hay un compañero que se llama Redmi, él tiene la palabra. Quite por ahora. ¿Ahora? Ahora. ¿Se oye? Bueno. Sí. Primero agradecerte, Paco, esa labor divulgativa que estás haciendo, esos pequeños vídeos. De hecho, alguna gente joven me pide, aquí en Almería, cuando escribimos un tocho, un mamotreto y se lo damos, decimos, yo qué sé, la gente está acostumbrada ahora al mundo audiovisual y tal, y entonces cuando le damos un tocho grande, le damos 300 páginas, dicen, yo eso no lo asumo. Pero cuando le damos esos vídeos y tal, que van explicando las técnicas y tal, pues a la gente le está viniendo muy bien, o sea, le encanta. Porque efectivamente yo no estoy de acuerdo cuando leo los grandes pedagogos, la obra de pedagogía, cuando un pedagogo dice, bueno, yo mi teoría que aporto aquí es para que la gente reflexione y cambie la escuela, pero no ofrezco nunca una metodología. Eso me hace sospechar, efectivamente no vamos a imponer a la gente una metodología. Pero sí hay metodologías, que tú nos estás diciendo, que han ayudado desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, los grandes pedagogos y tal, que han ayudado a que la escuela funcione mejor. Por ejemplo, la técnica de la asamblea. ¿Habrá alguna técnica más democrática, más viva, para que los niños participen, para que participe el centro, para que se creen las asambleas de delegados? Cuando se les da contenido, los niños debaten. O sea, si yo digo que no, eso no puede ser. Yo no puedo ofrecer ninguna técnica porque lo que estoy haciendo ahí, metiéndome en el terreno práctico, eso es una hipocresía total. O no saben, o sea, o escriben en teoría y no están nunca en una escuela. O sea, sabemos que hay técnicas maravillosas que hacen que los niños trabajen, investiguen, la investigación del medio, el texto libre, como tú has dicho. Bueno, en lo segundo, porque lo tercero hacer una pregunta, quiero ser rápido, en la cuestión de las leyes que has dicho, la pregunta que se hacía era si esta ley va a cambiar algo. No, las leyes nunca van a cambiar nada. Los que tenemos que cambiarlo somos nosotros. Ese es el problema. O sea, ¿qué es la ciudadanía? Que Paco siempre nos explica. La ciudadanía es que yo tengo que hacer las cosas. O sea, si yo espero que me den las cosas desde arriba, dice, ¿por qué no está limpia la ciudad? Pues porque no la limpian. Pero si yo estoy tirando las latas y los papeles al suelo. Quiero decir que, ¿quiénes hacemos las cosas? Yo algunas veces cuando algún maestro o compañero se ha quejado y ha dicho y tal, es que la ley BERT no lo deja hacer, es que la LOE no... bueno, pues, y le preguntaba, pero las clases, ¿quién las da? ¿Quién da la clase en tú? ¿Quién da? ¿El ministro? A ver, BERT viene aquí a dar tu clase. ¿Por qué no convertimos nuestra clase en un pequeño paraíso? Porque con tus niños y con tú, cuando le das la palabra, puedes convertir eso en un pequeño paraíso. A pesar de la ley, aunque la ley sea más difícil, aunque las leyes, como tú dices, siempre en los preámbulos dicen que hay que favorecer la investigación, que tenemos que tal. Las leyes son, si te lees el principio y lo aplicas, pues maravilloso. Pero la tercera pregunta, lo que más me preocupa en estos tiempos, es que llevamos 40 años o 45 de escuelas democráticas.
Y a mí me preocupa que muy pocas escuelas los alumnos están participando. O sea, generalmente en los currículos bien dados se les da el libro de texto, los niños trabajan, hacen sus exámenes y poco participan en su educación, en ese tipo de cosas. Lo que más me preocupa todavía es que, ¿por qué después de los 45 años de escuelas democráticas y tal, se supone que tendríamos que tener una población más culta, que lee más y que escriba más, que escribimos poco y leamos poco? Podría darte el caso incluso de gente que hace una carrera y después ni se preocupa por la sociedad, ni lee un libro, ni se preocupa de la investigación, qué está pasando en el mundo. O sea, ¿qué le pasa a la escuela? Que, por ejemplo, en nuestros barrios, por ejemplo, yo vivo en un barrio de Almería, soy emiliano y maestro de aquí, y entonces, ¿qué le pasa a nuestra gente? Que luego decimos, nos quejamos de que no tienen cultura, que no hay cultura. Pero bueno, si los que tienen ya 50 años han estado en la escuela con nosotros, una escuela democrática, no era la escuela antigua, franquista y tal. ¿Qué está pasando con la escuela? Algo falla aquí, ¿no? Bueno, ya está. Me planto y corto. No, querido maestro Emiliano, es que él y yo cuando nos saludamos en los WhatsApp, pues nos decimos, la primera palabra es maestro. Yo no le voy a añadir nada a lo que tú también sabes y has explicado. Simplemente insistir más en la pregunta que decía antes mi compañero Juan, de con el número de leyes y no hemos cambiado, el número de años decías tú y no hemos cambiado, porque es que profundizar en la conciencia social, que el ser humano vaya en contra de la inercia primitiva del sálvese quien pueda, es un hecho a la vez tan humano pero tan difícil que hace que las cosas que tenemos en la cabeza, que si pudiéramos diseñar el mundo como pintando un cuadro sin hacer daño a nadie y solo con la expresión positiva de lo que plasmáramos ahí, sería tan sencillo, pero no. Existe egoísmo, existe maldad, existe cobardía, existe insolidaridad. ¿Por qué unas personas y no otras se ponen en la orilla de la conciencia humana? Que te duele, por tanto, cada ser humano, no solo el niño de tu clase, sino ese niñito que se ahoga en una patera. Es que cuando adquirimos esa conciencia humana, es cuando estamos en la perspectiva de poder entregar nuestras vidas para al menos hacer que esto sea un poco mejor. Por eso yo sé que eso no lo hemos conseguido todavía y no quiero ser tan pesimista. No podemos poner un reto tan alto que solo las personas muy perfectas, muy valiosas, muy valientes, porque esto es casi pedirle lo imposible. No, esas personas no han servido de guía, pero de ahí para abajo, a toda la gente que no tenga maldad para desearle un mal al otro, a toda la gente que desde ahí hacia arriba, lo que al menos su primer instinto fuera hacer bien, a uno lo que habrá que enseñarle o mostrarle cómo hacerlo, a otros animarnos para no ser derrotados y otros que tengan más capacidades sumarse para tirar de ese carro de la conciencia social. Tiene la palabra ahora el compañero Juan Platero y luego tengo aquí 3 palabras más pedidas en el chat y una intervención. Adelante, Juan. Hola, Paco. Hola. Gracias por tu preciosa charla. Yo quería poner un poco el acento en que está muy bien, estoy muy de acuerdo con el tema de la educación del amor, pero yo iría también por un amor que incluyera la conciencia social, el espíritu crítico en la formación del profesorado. Porque creo que el neoliberalismo ejerce una presión tan fuerte con la sociedad capitalista en la que vivimos de consumo que la gente que dice que es neutral y que en la escuela pues ellos no tienen por qué tener no hay que influir de ninguna manera, están beneficiando ese tipo de formación conservadora y
y totalmente que sigue la inercia del consumismo y de los valores del neoliberalismo que dicen pues, que cada uno, del individualismo, que se suelva cada uno, que cada uno pueda ganar el máximo dinero, ser lo más emprendedor posible, todo lo que tenemos estamos cansados de oír. Entonces me parece que es bueno hacer ver esto a la gente porque si no entra en esa inercia. Creo que es necesario que el maestro y la maestra, como dice la consigna de algunas pancartas, el maestro y la maestra luchando también está enseñando. Me parece que tenemos que hacer ver que si no nos unimos, si no trabajamos en colectivos de renovación pedagógica o si creemos que con la neutralidad de hacer un currículum que simplemente siga los libros de texto, me parece que estamos haciendo el juego a la inercia de una sociedad neoliberal. Por eso creo que la formación del profesorado debería ser concienciar, muy importante concienciar, que podría entrar perfectamente en ese amor del que tú hablas, concienciar y saber que hay que hacer espíritu crítico en la escuela porque si no nos pasan por encima. Freinet también lo decía en su 27 invariante, que decía que no se puede hacer una democracia si no se vive en la escuela la democracia. Por ahí quería ir yo. Totalmente de acuerdo, Juan. No te voy a contestar nada ni ponerle ni una sola coma para no empeorar lo que has dicho. Simplemente saludarte. Te veo muy bien, te veo muy guapo. Otra pregunta. Manuel Rodríguez Alcázar quería también intervenir. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer a Paco por su exposición tan concreta y tan clara que ha tenido. Y bueno, yo aquí intervengo más como padre, en este caso de un niño, tengo un hijo y 2 hijas. Y bueno, en la intervención al principio que ha hecho Paco se excusaba porque decía que estaba siendo duro con los docentes, con la formación de los docentes. Y como padre quiero aportar que yo entiendo, Paco, que no ha sido duro, porque realmente eso que tú estás pidiendo para la formación del profesorado tiene que ir en paralelo a la responsabilidad que los docentes tenéis en la formación de esas personas, ¿no? De esas personitas, ¿no? Y realmente muchas veces yo que ya llevo muchos maestros, muchos profesores de instituto, pues te das cuenta de que esas personas que ejercen la docencia en muchos casos no son conscientes de la responsabilidad que tienen y en un momento dado del bien que pueden hacer, pero también del mal que pueden ocasionar en el alumnado, ¿no? Esa era una reflexión que quería compartir con vosotros. Ya se han hablado muchas cosas y a mí me surgen cuestiones, ¿no? Esa proliferación o sucesión de leyes orgánicas que no deja de ser sino una evidencia, ¿no? Que antes lo comentaba Juan Ruiz, una evidencia de que hay mucha resistencia en este país para introducir innovaciones en la escuela. Y bueno, hay una realidad que no se ha hablado todavía, pero que está ahí y es el peso que tiene la escuela concertada dentro de la educación y que cada vez va más, ¿no? Aquí en Andalucía, ahora con el nuevo gobierno que hay, pues en este último año pues ya se están dando los pasos legislativos para favorecer la proliferación de la escuela concertada. Y también me ha interesado mucho lo que ha comentado Emiliano, sobre la cuestión de esa formación que tiene que ir adquiriendo la persona para llegar a una ciudadanía. Ahora que se está hablando también de una nueva ley orgánica, también está en debate y en candelero la cuestión del estudio de la filosofía, de la ética. No es un tema que sea propiamente de la escuela, es más del instituto, pero no deja de ser claro el que
los alumnos a hoy en día no tienen ese acceso a esa herramienta de reflexión. Yo estudié ética como alternativa en religión en el BUP y creo que me hizo una persona diferente a si hubiera estado asistiendo a clases de religión. En relación a lo que es el amor en la escuela, y ahí es donde voy a hacer mi pregunta, quiero comentar que mi hija pequeña ha estado en la escuela infantil de Arlequín. Para los que no son de aquí de Granada, pues explicarles que es una escuela con, bueno, se dice que una metodología pedagógica innovadora, aunque es una pedagogía que lleva 80 años ya plasmada o propuesta, y básicamente de participación, la asamblea, los centros de interés, los niños son los que, y las niñas son los que van dirigiendo los contenidos de la clase, el profesorado marca unos objetivos, pero luego eso va evolucionando y va desarrollando en función de realmente el interés. Y quiero decir que mi hija realmente ha recibido mucho amor en esa escuela, ha sido feliz y bueno, hay también una cuestión importante, que es la participación de los padres y de las madres, que es lo que yo quería plantearle a Paco, porque entiendo que la cantidad de horas que yo he pasado dentro del aula de mi hija, siendo un elemento activo en su formación y en la formación de sus compañeros y compañeras, pues a mí también me ha enriquecido, pero yo creo que también se han enriquecido a ellos, ¿no? Esa opción habitualmente no se da en el resto de formación y bueno, lo que se comentaba aquí del currículum abierto, ¿no? Mi hija no aprendió a leer y a escribir hasta que llegó a primero de primaria. Ella reconocía las letras, sabía escribir su nombre, hacía algunas lecturas, pero intuitivamente aprendió a leer y a escribir, como digo, en primero, en 2 meses, que fue una cuestión que a nosotros nos preocupó, ¿no? Cómo ese currículum, que sin embargo en el 95% de los centros, ya en el último curso de infantil, pues ya se les está enseñando a leer y a escribir. Pero bueno, en definitiva era lo que yo quería preguntarle a Paco, es el papel de las familias, de los padres, de las madres en el proceso formativo en la escuela. Mira, yo no voy a contestar a todo, me interesa más que parece que hay algunas cuestiones más, gente que quiere intervenir, pero porque no parezca que, por ejemplo, a ti, Manuel, no te respondo, esto último que has dicho, conozco el patronato municipal de escuelas infantiles de Granada, mis compañeros del MESE conocen a una persona que estuvo en su inicio, Antonio Fernández López, el paisa, un compañero de antiguo, y efectivamente se aplica, por decirlo de una manera sencilla, una pedagogía similar a la de Freinet. Hace poco escribí en Ideal, en clase, un artículo sobre la participación de las familias. Y lo resumo diciendo que es imprescindible su participación. Decimos que vamos en el mismo barco cuando educamos, pero luego cuando las familias van a los colegios molestan, estorban, se ven como que nos vigilan. Y hay que cambiar esa manera de hacerlo por parte de los docentes y los colegios, todo lo contrario. Tenemos que acogerlos, cuidarlos, mimarlos, invitarlos a que participen. Con eso ya te contesto, Manuel. Agustín Madueño, ¿quería intervenir? Sí. Bueno, hola Paco, buenas tardes a todos. Yo voy a intentar ser breve, no me voy a alargar. Agustín, ¿tienes...? Educar es amar. Dice el título de esta... ahora parece. Sí. No, me decía Agustín que al menos tenía distorsionado el... ¿Se me escucha? Ahora parece que sí, venga.
Sí. ¿Se me escucha mejor? Sí, venga, ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. Que digo que voy a ser breve. Buenas tardes otra vez a todos, Paco, a ti también. Educar es amar, dice el título de esta conferencia y evidentemente es la clave de todo. Yo lo primero que voy a decir, no sé si es una pregunta o es una reflexión. Bueno, lo primero que quiero decir es que Paco Olvera es el maestro que yo hubiera querido tener de pequeño, sinceramente, porque desde que lo conozco entiendo que es una gran persona y que tiene unos valores importantes y que tiene mucho que dar a la sociedad en sí. Educar es posible, decía. Entrega, dar, ponerte en el lugar del otro es la clave de la educación. Yo, como siempre, yo voy a ir al grano, voy directo, yo voy al tema político. La educación está estrictamente ligada a la política, por desgracia, lo sabemos todos. Yo lo que quiero saber es qué opinas, Paco, de eso que lleva haciendo últimamente la ultraderecha, ha capitalizado últimamente, que también la derecha, eso de intentar adoctrinar en la escuela, intentar ese adoctrinamiento ideológico, por ejemplo, con el tema del PIN parental, eso que últimamente sacaron hace ya tiempo, que luego se olvidó y tal, pero que va siempre ligado a lo mismo. Y vuelvo a la clave de lo que es el título de tu conferencia, porque es la clave de la educación. No solo la educación pública, la educación en casa con los padres, todo tipo de educación, incluso la concertada y privada. Porque yo creo que al fin y al cabo, lo que hace la derecha y la ultraderecha cuando gobierna, que por eso hay tantas leyes educativas y por eso hay ese fracaso escolar en este país, porque cambian las leyes y luego cambia el gobierno y vuelven a cambiarlas y por eso vamos hacia atrás. Y eso es el problema que existe en este país, creo yo. Entonces, la pregunta, ¿educar es amar? Claro, esa es la clave, el amor en la educación. Porque, por ejemplo, ¿qué busca la ultraderecha en ese adoctrinamiento? Porque yo me atrevería a decir que busca el odio al diferente, el odio al desfavorecido, el odio al contrario, como ellos lo llaman. Por eso, para ellos, quizás educar es odiar, que va ligado a términos como aporofobia, xenofobia, machismo, racismo. Es duro decirlo, es un discurso duro, pero es la realidad. Y esa era mi pregunta o reflexión. No sé cómo lo ves tú, Paco. ¿Qué opinas de que el adoctrinamiento juegue ese papel tan clave y tan negativo en la educación? Esa era mi pregunta, Paco. Agustín, además de alegrarme de saludarte, él vive en Marasena y por tanto es vecino, somos amigos. Mira, Agustín, tú lo sabes, creo que lo sabemos todos y todas. Estamos viviendo unos tiempos donde el mundo parece al revés. La ultraderecha dice que le están robando la libertad. Defiende un PIN parental para que dicen que están adoctrinando, que la escuela pública, sobre todo, adoctrina al alumnado. No les preocupa tanto que la privada y la concertada, sobre todo confesional, adoctrine, es así, de manera clara y rotunda. ¿Qué te voy a decir? Se han invertido los términos y los enemigos de la libertad son los que la reclaman. Por eso yo os diré claramente que el discurso que yo he tenido hoy, el que tenían pues, todos los pedagogos de la pedagogía activa, Freinet, Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, lo que apuntaban era a una actitud laica, a una construcción de la ciudadanía, con un componente ético individualmente y moral en cuanto a lo social, hacer que las personas se unieran para tener una sociedad. Pero claro, eso a los poderosos les resulta terrible y por eso intentan eliminar esa idea antes con guerras civiles, golpes de Estado, con poderes económicos y mediáticos de comunicación para que la gente esté entretenida, consuma y no piense. Yo sí te diré una cosa, Agustín. Como maestro intenté no adoctrinar nunca. Es como se ve en La lengua de las mariposas, y seguramente los que habéis visto esa película,
le dice Moncho: don Gregorio, ¿usted cree que hay Dios? ¿Qué pasa después de cuando uno se muere? Y él, antes de contestarlo, le dice: ¿y usted qué piensa? Y dice el padre, que era de izquierda republicana, dice: mi padre dice que no hay nada, que hay que ser bueno en la tierra. Y la madre, que era religiosa al menos, más conservadora, mi madre dice que sí. Mi madre dice que cuando morimos nos espera Dios y el cielo. Y entonces él le dice, teniendo como adulto una solución, dice: siga usted preguntándose esa pregunta y llegue usted a la conclusión que quiera. Eso resume perfectamente. Nosotros, los maestros y maestras que creemos en el amor, no podemos engañar. Y adoctrinar es engañar. Muchas gracias. En el chat, María Guillén dice lo siguiente: don Francisco, 2 puntos. ¿Está usted dispuesto a echarme una mano en esa tarea de atascar cerraduras y sellar ventanas? La burrita molinera me ha propuesto colaborar con nosotros. Pues sí, estoy encantado y ya lo digo siempre que puedo. Yo me he jubilado, me he retirado del trabajo en la inspección, pero no de la vida. Y por tanto, parte de mi vida, una parte importantísima, pues es ayudar, colaborar en la medida que pueda, y por tanto que, como se suele decir, que lo hagan privado. Hay otra intervención en el chat de Solange Sand, que dice: estimado Paco, muchas gracias y felicidades por su ponencia. Quería aportar 2 películas que suelo sugerir a mis alumnos de la Universidad Internacional de Valencia, y en concreto en la asignatura de Educación Emocional y Habilidades Sociales, la empatía. Es Detrás de la pizarra y La sonrisa de Mona Lisa. Es la intervención de Solange Sand. Y no hay más. Bueno, hay una aportación de Lili Pérez Infante, que es una frase de Liz Freinet, y el agradecimiento de Ángeles para todos, y no hay más preguntas. Álvaro, ¿cierras tú, por favor? Pero, ¿puedo hacer otra pregunta o...? Vale. Me pregunto si alguna vez has tenido en clase a alumnos que sufrieran acoso, no sé, que estuvieran deprimidos o desmotivados simplemente. ¿Qué puede hacer un maestro para ayudarlos? Puede ser mucho. Decía de los 4 puntos de esta educación que hemos definido, los docentes somos la clave, por encima de las leyes, por encima de las tecnologías, por encima de todos los posibles inconvenientes. Si nosotros lo tenemos claro, el otro día que cuando preparábamos esto, recuerda Álvaro, estábamos Asun, tú y yo, tú como estudiante y futuro docente, me preguntaba una cosa que era: ¿qué tenías que hacer tú para ser un buen docente? Y yo te dije que fueras tú, que fueras transparente y honesto, y que con esa gana, esa capacidad de emocionar y amar, lo demás te iba a venir solo. Sí, yo en mis clases, cuando he tenido críos, ya sabes que cuando somos más pequeños, ellos son un poco duros a veces. Se meten con el gordito, se meten con el que está un poco amanerado, muchas cosas. Es un ejercicio maravilloso. Mirad qué suerte tenemos los maestros de estar todo un curso junto con ellos y ellas, pudiendo intervenir en cada uno de esos momentos claves en donde se pueden reconducir las cosas. Si es que es una maravilla. El trabajo que tenemos, a mí me parece, aquí hay mi amigo Antonio Reina, Tina, veo algunos que tienen que ver con la salud. Mira que nos parece importante la salud, porque sin ella, y ahora se está demostrando, no hay nada. Pero siempre, eso sí que podía decir Lacan y Freud, que tienen la batalla perdida de la vida frente a la muerte inevitable.
Pero nosotros, como la educación mientras vivimos, nosotros no tenemos un límite. De ahí lo importante que nosotros podemos hacer. Tenemos para mí, sin ningún tipo de duda, la profesión más hermosa y determinante del mundo. Y entonces tenemos la capacidad de intervenir, de ayudar, de ir abriendo puertas. Que no tenemos todas las soluciones, Álvaro. Y todo siempre te queda aquel alumno que dijiste tú al irte de aquella escuela, me faltó estar más con ella, me faltó descender más a su nivel, nos faltan siempre muchas cosas, el terreno inacabado, siempre nos faltan, pero hicimos lo que pudimos, hasta donde nosotros en aquel momento también sujetos de nuestros problemas, de nuestro devenir diario, también nos limitan las cosas. Pero, ¿sabéis la alegría de ese cartel? Ya os lo he dicho al principio. Cuando yo vi allí que tienen hoy 48, 49, 50 años alumnos y alumnas de la Casa de la Pradera, y vinieron y cuando se refieren conmigo, te ven como maestro, como, no sé qué palabra usar que sea más bonita, maestro es muy bonita, amigo, padre, no lo sé, pero y además cuando tú notas que eso es verdad y que yo estoy ahí, esta tarde me decía una alumna, no podré estar en la charla que va a dar, pero qué alegría haber sido parte de nuestros sueños. Y yo les contestaba, qué suerte tuve yo por teneros a vosotros y al resto de los alumnos que tuve ocasión de dar, porque junto con vosotros yo me eduqué en ese amor de ida y vuelta. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, Jesús, pues que ya está, ¿no? Son las 8:30. Yo por mí seguíamos, pero hemos dicho de llegar hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Aprende, sigue aprendiendo. Muchas gracias, Paco. Es realmente un placer escuchar a alguien que ponga todavía esa pasión en su oficio a estas alturas del partido. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. De nuevo, el Ateneo está a su disposición y seguiremos efectivamente tratando de elaborar en una lógica colectiva cómo salir de donde estamos. Buenas tardes, buenas noches, que vaya todo bien. Hasta la siguiente. Venga, hacemos así como en el 15M. Venga.